Familia Alfa, les saluda el pastor Mario Mejía. Qué bueno que se han conectado en este miércoles. Muy buenas tardes. Hemos estado estudiando una serie que se llama Una fe que trasciende, y es un tema muy importante para estos tiempos de crisis que estamos viviendo y de la cual queremos salir y queremos salir rápido. El día de hoy vamos a ver un elemento que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. El elemento se llama la oración y el tema de hoy se llama una oración poderosa. 3 columnas de la oración. Vamos a estar leyendo en el libro de Daniel en el capítulo 6, versos del 1 al 10, aunque ahorita específicamente le voy a leer el 10. Le voy a pedir que me acompañe con su vista en la pantalla, o si tiene su Biblia a la mano, que por favor me acompañe también con su vista en su Biblia. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. La oración es el recurso más poderoso que tenemos, pero ¿sabe qué? Es de los menos valorados. La Biblia nos enseña que todas las bendiciones que Dios nos quiere otorgar, lo hace a través de la oración. La oración es el conducto por el cual su poder llega a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestros negocios, a nuestra salud, a la esfera en donde nos desenvolvemos. La oración permite acercar el poder de Dios hacia nosotros. La oración es el método mediante el cual nos aferramos a las promesas de Dios y las bendiciones de Dios y las hacemos nuestras. La Biblia está llena de promesas, son miles de promesas que para nosotros que hemos creído en Jesús son sí y son amén. Y yo quiero que usted no solamente lea su Biblia, sino que aprenda a orar con su Biblia, porque estos dos elementos juntos, la oración de fe y la Biblia, desatan el poder de Dios, y hoy vamos a aprender esas 3 columnas. Hoy veremos algo acerca de la vida de Daniel, un héroe bíblico muy importante, sobre todo en el tiempo del exilio, pero que una de sus grandes características, era una era la excelencia, pero la otra era su oración poderosa. Hoy aprenderemos 3 columnas de la oración de Daniel. Primero hagamos un poquito de historia. Daniel, cuando Nabucodonosor llega y conquista a Jerusalén y dispersa al pueblo judío, unos huyen hacia Egipto, muy pocos, los más pobres, se quedan en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es quemada, el templo lo vacían totalmente, lo destruyen, sacan todos los tesoros del templo, y junto con esa gente que sale de las familias reales, sale Daniel con otros amigos. Se calcula, según los estudiosos, que Daniel era un adolescente. Él llega a vivir a Babilonia, y es el propósito del rey Nabucodonosor preparar a estos jóvenes en la cultura, en el idioma, en las ciencias y artes de Babilonia, pues para que sean experimentados y puedan aún ayudar y llevar al pueblo. Este es el joven Daniel. La Biblia dice que Daniel estaba dotado de parte de Dios de un espíritu superior, una sabiduría sobrenatural para las ciencias, para las artes, para el estudio, pero aparte Daniel tenía una característica sobrenatural. Daniel interpretaba los sueños. Entonces no solamente él podía leer y entender la cultura, sino también podía interpretar lo que la gente había soñado los años anteriores. Eso es un poder excepcional. Lo que se notaba en Daniel y en sus amigos a leguas era la gracia y el favor de Dios. Pero vamos al capítulo 6 de Daniel. Leemos que el rey Darío puso sobre su reino 120 provincias que componían su reino, determinó poner un gobernador para cada una de ellas. Y sobre estas 120 poner 3 gobernadores. Entre esos 3 estaba Daniel, pero Daniel aventajaba a los otros funcionarios de alto nivel, tanto así que el rey pensó en ponerlo sobre todo. ¿Qué pasó con esto? Esto generó la envidia de los otros funcionarios, y entonces dijeron, vamos a hacer algo con Daniel para poderlo detener, no puede ser que esté por encima de nosotros. Pero empezaron a buscarle en las cuentas, en la administración, en todo, algún punto, alguna falla donde pudieran acusarlo con el rey para que lo destituyera. Y ¿sabe qué? La Biblia dice que no encontraron falla alguno. Estamos hablando de un hombre que de verdad era excelente. Entonces ellos dijeron, la única manera que tenemos para prender en algo a Daniel es agarrarlo en alguno de sus ritos, alguna de las cosas de su religión que él guarda tan celosamente.
Entonces fueron a ver al rey y se les ocurrió decirle: oh rey magnífico, rey Darío, ¿por qué no dictas una ley que durante 30 días ningún hombre pueda referirse a ningún otro dios ni a ninguna otra deidad, sino es solamente a ti? Cuando Daniel se enteró de esto, es el texto que leímos, él hizo lo que siempre hacía: subió al aposento alto de su casa, sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oró. ¿Qué hicieron ellos? Lo acusaron con el rey. Como era un decreto que el rey había firmado y había una ley ahí que decía que ningún hombre, ni siquiera el rey, después de un tiempo podía revocar algo que se había firmado, por lo tanto esa ley operaba para los siguientes 30 días. Entonces ellos obligaron a que Darío metiera a Daniel en el foso de los leones. Ahora, es interesante porque Daniel no aceptó ni las instrucciones del rey, ni las instrucciones de sus funcionarios, ni tampoco lo que se consideraba popular o políticamente correcto o lo que era moda. Daniel recibía las instrucciones de Dios y las seguía al pie de la letra. Y sabe que esa fue la clave del éxito de Daniel en su vida. Recuerde que Daniel había sido sustraído como esclavo, como siervo. Y Dios le dio una gracia tal que él estaba hasta arriba en posiciones de gobierno, que cualquiera de las personas que vivían en esa ciudad anhelarían llegar, sobre todo por haber nacido ahí. Dirían: yo tengo más derecho que Daniel, Daniel es un extranjero. El secreto de la vida de Daniel era su cercanía con Dios y su obediencia a las instrucciones de Dios. Cuando usted y yo intentamos complacer a todos, sabe que estamos destinados al fracaso. Pero cuando usted y yo nos ocupamos de agradar solamente a Dios, entonces tomar decisiones se hace mucho más sencillo y Dios mismo hace prosperar las instrucciones que nosotros seguimos. Y usted sabe que vive solamente para agradar a una persona. Si usted se viste de cierta forma y va a un evento público, va a haber gente que le diga: qué tremendo, qué bien te ves, qué moderno. Y habrá otros que digan: se ve súper mal, se ve más viejo, se ve ridículo. Va a estar bien complicado que le dé gusto a todos. Y en toda nuestra vida es igual. Cualquier decisión que usted tome tendrá gente que está a favor y tendrá detractores, gente que está en contra. Pero cuando usted y yo nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, siempre habrá gente en contra, pero igual si no la hiciéramos. El tema aquí es que cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios prospera su voluntad en mi vida, y aparte yo nomás me tengo que concentrar en consagrarme a Él, en obedecerlo a Él, en tenerlo contento a Él. Y yo lo tengo contento a Él y Él me tiene contento a mí. Veamos las 3 columnas de la oración de Daniel. La primera columna: nuestra oración debe de caracterizarse por la disciplina, palabra pesada. Daniel oraba, lo acabamos de leer, habitualmente 3 veces al día. Era el principal secreto o la fuente de la fortaleza de Daniel. Él se encontraba con Dios frecuentemente. Qué curioso es. Cada comida él se encontraba con Dios. La disciplina que nosotros debemos formar es la de reunirnos con Dios todos los días. Si no tenemos un tiempo a diario con Dios, entonces ¿cómo vamos a sostener nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro negocio, nuestras relaciones, el trabajo, las cosas que nos rodean? Déjeme decirle algo: Jesús oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos. ¿Cuántas decisiones importantes hemos tomado sin buscar la dirección de Dios? Una vez estudiamos algo acerca de Josué, que cometió 2 errores bien graves durante la conquista, y los 2 errores coincidieron con que no consultó antes a Dios, antes de tomar las decisiones. Ahora, déjeme decirle algo: ¿a poco Jesús sería más débil o menos inteligente que nosotros, de modo que necesitaba orar más? Si Jesús, el Hijo de Dios, un hombre 100% espiritual, dedicaba tiempo disciplinadamente a orar, ¿cuánto más necesitaríamos dedicarlo usted y yo, que no somos los hijos de Dios y que estamos tan limitados? La noche previa a su muerte, Jesús tomó a 3 de sus discípulos y los llevó al huerto de Getsemaní y les dijo: oren conmigo. Jesús estaba a punto de pasar la lucha más fuerte de su vida, iba para la cruz, necesitaba oración, necesitaba dirección de Dios, necesitaba fortaleza. Tomó a estos 3 más íntimos de él y dijo: acompáñenme a orar 1 hora. Dicen que llegó a una parte privada del huerto, los dejó ahí y él se retiró aparte para orar solo.
Ahí abrió su corazón delante del Padre y clamó lo que él tenía que decir. Y cuando regresa los encuentra dormidos, dice la Escritura, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y Jesús les dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Esa misma noche, unas horas más adelante, Pedro negaría a Jesús 3 veces. Si Pedro se hubiera quedado despierto para orar durante esa hora, quizá no se hubiera derrumbado esa noche y no hubiera cometido el mayor error de su vida. Jesús le dijo, quédate despierto y ora para que no entres en tentación. Cuando Jesús encontró a Pedro dormido, le dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. Es exactamente lo que pasó, su carne era débil y entonces su carne lo venció y él negó a Jesús. Jesús le dijo, si tú no estás en oración, si no estás en contacto con Dios, vas a caer ante la tentación. ¿Qué pasó? Él se quedó dormido y entonces cuando vino la tentación, el peligro que él vio inminente de poder ser atrapado como alguien que andaba con Jesús, entonces él lo negó. La oración es un medio que Dios provee para fortalecer nuestro espíritu, para evitar las tentaciones y para romper el poder del maligno en nuestra vida. Oiga, es bien importante esto. No digo que la oración 3 veces al día, como le hacía Daniel, sea un amuleto, una norma. Pero ¿qué sucedería si usted y yo nos bañáramos todos los días literalmente en oración? Así como usted y yo buscamos la limpieza física para quitarnos toda impureza, el sudor de la noche, el calor de las sábanas y salir frescos a trabajar, ¿por qué no hacernos al hábito de todos los días darnos un baño espiritual? Ponernos a cuentas con Dios, Señor, perdóname, límpiame de todas mis impurezas, quiero arrancar el día bien y darnos un baño, dejarnos bañar por su Espíritu Santo, por su presencia, para salir a nuestra día totalmente diferente. Yo le garantizo que nosotros lograríamos cosas extraordinarias. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Nada que tenga un valor espiritual profundo y verdadero se hace si no estamos pegados a Jesús. Me gusta el Salmo 127:1 que dice, si el Señor no construye la casa, y podemos añadirle la familia, la carrera, el ministerio, el negocio, nuestra iglesia, el trabajo de los constructores, dice la palabra de Dios, es una pérdida de tiempo. Si no es Dios el que está edificando, lo que hagan los constructores es una pérdida de tiempo. Y añade, si el Señor no protege la ciudad, si el Señor no protege su familia, si el Señor no protege sus negocios, si el Señor no protege sus bienes materiales, si el Señor no protege su salud, si el Señor no protege a sus hijos, dice la palabra, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Cuánta gente, cuántos funcionarios públicos, cuántos empresarios de alto nivel han caído bajo las redes de la delincuencia por un atentado? No importa cuántos guardaespaldas tengan, no importa el grado de seguridad, de blindaje puedan tener sus automóviles, en algún momento son vulnerables y son alcanzados por las balas y son asesinados o son dañados. Pero la Biblia dice que si yo estoy con Dios, Él protege, pero si Él no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si Él no edifica mi casa, no importa que hagan los constructores, mi casa no va a permanecer. Tenemos que aprender este principio increíble de la oración. Necesitamos disciplina para orar. La segunda columna que utilizaba Daniel es nuestra oración debe de caracterizarse por el desafío. Escuche esta palabra. ¿Desafío de qué? Daniel desafió las leyes de Babilonia. Desafió el no haber obedecido a su cultura o a la corriente dominante. Qué sencillo hubiera sido para Daniel decir, bueno, pues son 30 días así como que me inclino ante la estatua del rey y cierro mis ventanas para orar y oro en lo secreto y nadie se entera y salgo bien librado. Daniel no modificó en un ápice lo que él hacía. Yo oro 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, oro a mi Dios. No voy a dejar de hacerlo porque la cultura me manda lo contrario. ¿Sabe qué? Daniel desafía la cultura. Pero hay algo mucho más importante que esto. Cuando Daniel oraba, estaba desafiando la situación en la que él no quería estar y creía que tampoco Dios, que Dios quería cambiar esa situación. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Qué decía Daniel? En este texto no nos dice, pero en Daniel capítulo 9, versos 17 al 19, se ve lo que oraba Daniel. Escuche con atención.
Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Vea qué clase de oración, qué profundidad y qué belleza de oración. Esta es una oración modelo y le voy a decir por qué. En primer lugar, es una oración hecha con un espíritu de arrepentimiento verdadero y de humildad. Amado, Dios no va a escuchar cuando nosotros lo desafiamos y le damos órdenes. Yo declaro, yo decreto, yo ato. Tranquilos. Él es Dios, Él es el omnipotente, el todopoderoso, Él es el Señor. Nosotros oramos para que Él haga su voluntad, no para que Él haga nuestra voluntad. Estamos invirtiendo a veces y cambiamos lo que es la oración de fe por una confesión de fe, que eso es otra cosa y no es una doctrina bíblica. Nosotros tenemos que aprender a orar con un espíritu de arrepentimiento y con humildad a Dios. Mire lo que dice Daniel: yo tengo esperanza en la misericordia de Dios. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Dios no está escuchando las oraciones de gente que cree que ora porque es digno de ser escuchado y porque es digno y porque es merecedor de recibir. No nos equivoquemos. Dios escucha la oración de aquellos que pedimos misericordia. Acuérdense que hay un texto donde Jesús escuchó a un fariseo orar y escucha a un publicano que era un pecador orar, y el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, yo ayuno, yo oro, yo doy limosna, yo soy muy buena persona. Y dice que el otro a lo lejos no alcanzaba ni a levantar la vista y se golpeaba en el pecho y decía: Señor, ten misericordia, sé propicio a mí porque soy pecador. ¿Qué dijo Jesús? A la verdad, refiriéndose al publicano pecador, salió justificado y el otro no. Eso debería contestar un poquito cómo nosotros debemos referirnos a nuestro Dios. Una oración consciente de las promesas de Dios. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad. ¿Qué está haciendo Daniel en este modelo de oración? Una oración consciente de las promesas de Dios. Lo que Daniel está suplicando en este texto es casi una cita literal de una promesa que Dios dio a Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Dios le dijo: si por causa de su pecado, de su idolatría, son exiliados, si se arrepienten y oran, yo los volveré a esta tierra. Daniel está orando lo que la palabra de Dios dice que eran las promesas de Dios. Usted y yo debemos aprender a leer la Biblia y a tomar las promesas y orar sobre las promesas de Dios. La oración efectiva comienza cuando usted reconoce la brecha, la distancia que hay entre donde hay una situación y lo que Dios quiere que esta situación suceda. Acuérdense que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y hace este cierre de brechas. Dice: venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús? Orando para cerrar la brecha. Él le dice a Papá: Padre Nuestro, que tu reino y tu autoridad vengan y se establezcan en la tierra, de modo que lo que tú haces y ordenas allá y se cumple, se haga y se cumpla en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra no se está haciendo ni se está cumpliendo lo que Dios quiere que se haga. Ahí vemos que hay una brecha entre su voluntad y su reino y nuestra situación en la tierra. Entonces, cuando yo oro, sumo mi fe a la voluntad de Dios y por lo tanto su poder es liberado. Eso tiene que hacerse con humildad, porque no siempre conocemos la voluntad de Dios. Claro que conocemos parte de la voluntad de Dios a través de su palabra. La pregunta es: ¿qué también conocemos la palabra de Dios como para orar con ella? Porque la fuerza de nuestras oraciones depende completamente de nuestro conocimiento de su palabra. La Biblia, por eso lo dije al principio, es nuestro libro de oración. Y la capacidad de aferrarnos a las promesas de Dios depende medularmente de conocer esas promesas.
Las oraciones que comienzan en el cielo son escuchadas por el cielo. Si queremos la ayuda del cielo, debemos escuchar las palabras del cielo. Las oraciones efectivas comienzan y terminan con las promesas de Dios y no podremos conocer la voluntad de Dios si no leemos su palabra. Por eso le animo tanto que usted lea la palabra. Es que, pastor, a veces no la entiendo. Usted léala. Su espíritu se está alimentando. Para usted, para su razonamiento, lo puede ver como una novela, como una historia, como algo atractivo, y partes de la Biblia tal vez no se le hagan tan atractivas, o se le hagan confusas, o se le hagan muy doctrinales. Pero eso es para usted, para su mente, o aún para sus emociones. Historias bonitas lo emocionan o lo motivan, pero hay partes de la Biblia que no son ni emocionantes ni motivantes. Pero para su espíritu, toda la palabra de Dios es un alimento. Es como un niño que quisiera comer puros dulces y puro postre. Pero ¿qué hace la mamá? Le disfraza el huevo dentro del chocomil y le pone caritas a lo que fríe y hace no sé cuántos milagros para poderle dar un filete de pescado y para ponerles unas verduras. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que el niño se debe de alimentar de todo, de lo que le gusta y de lo que no le gusta tanto. No necesita postres, necesita más un alimento sólido porque está creciendo y se está formando. Del mismo modo, usted y yo, Dios sabe la dieta que necesitamos espiritualmente y esta está toda contenida en la palabra de Dios. Por eso le animo a que siempre esté leyendo la palabra de Dios. Aunque usted no la entienda con su mente o no la sienta con sus emociones, su espíritu se está alimentando. Haga de cuenta que está comiendo apios y berros y espinacas y rábanos y las cosas que no nos gustan, se las está comiendo su espíritu y su espíritu sí se está alimentando. Ahí va toda la proteína, toda la vitamina, todo el carbohidrato, todo lo que el cuerpo o su espíritu, necesita, conviene contenido en la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios para conocer sus promesas. En la oración de la voluntad de Dios para una situación, desafiamos una situación actual orando, que se haga tu voluntad, Dios, sobre la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Cuál será la voluntad de Dios para la tierra? Le voy a dar algunos tips. Yo creo de manera personal que Dios desea que León, que el estado de Guanajuato y que México experimenten un renacimiento de amor dentro de las familias. Padres amando a los hijos, hijos amando a los padres, maridos amando a sus esposas, esposas amando a sus maridos. Si nada más eso sucediera, es impresionante el cambio que tendríamos en nuestra sociedad. Si nada más hubiera amor entre nosotros, solamente dentro de la casa, la sociedad cambiaría. Yo creo que Él quiere que plantemos nuevas iglesias y bendigamos ciudades y lugares a donde no se conoce el Evangelio, donde la iglesia no ha florecido. Yo creo todo esto porque la palabra de Dios así lo dice. Jesús dijo, yo quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio de salvación a todas las criaturas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Esa es la voluntad de Jesús. Yo no vine a condenar al mundo, pero vine a salvar al mundo. Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como que está muy clara cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a orar? Porque la voluntad de Dios se haga. Ese es el desafío. Necesitamos desafiar las situaciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a reclamar en el buen sentido las promesas de Dios y pedirle que nos ayude a cambiar eso. Por cierto, cuando usted haga eso, usted va a desafiar a los poderes de esta tierra, a gente que no va a querer que la voluntad de Dios se haga aquí. Hay muchos grupos por ahí metiendo iniciativas de ley y cosas que quieren trastocar el fondo de la vida, el fondo de la familia y cosas que son valores medulares de la sociedad. Y parece que ellos no alcanzan a medir el daño que le harían a la sociedad. Nosotros no podemos permitir eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Marchas y mítines? No. Oremos al Todopoderoso para que ponga una solución a ese respecto. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos adelante. En tercer lugar, la tercera columna de las oraciones de Daniel. Nuestras oraciones deben caracterizarse por su resistencia. Daniel estuvo dispuesto a ser arrojado al foso de los leones antes de dejar de orar. Él sabía de antemano cuál era el castigo si alguien hacía lo que era indebido para la época, para la cultura o para el decreto que había dado el rey.
Él lo sabía y él dijo, yo no puedo dejar de hacer lo bien que estoy haciendo. Entonces él estaba dispuesto. ¿Qué valor tiene la oración para usted y para mí? Él estaba dispuesto a perseverar en la oración hasta que Dios respondiera. Déjeme decirle algo, de cuando Daniel salió a cuando el pueblo regresa, pasan más de 70 años. Pero Daniel estuvo orando por 60 años antes de que se diera la respuesta y el pueblo pudiera regresar. ¿Hay alguna cosa en la que usted haya estado orando por 60 años? Claro, si los ha vivido para empezar. Eso se llama perseverancia, eso se llama constancia. En otro de los pasajes de Daniel, la Biblia documenta que tuvo un ayuno y oración de 21 días. Y dice que después, en el día 20, se le apareció un hombre vestido de lino, obviamente es una aparición angelical, y le dijo, Daniel, tus oraciones fueron escuchadas desde el primer día y me mandaron para darte una respuesta, pero hubo oposición en el cielo. Tanto así que tuvo que venir el arcángel Miguel para ayudarme y que pudiera salir a traerte la noticia. O sea, hay una oposición en un mundo espiritual que no vemos. Ahora, Daniel no estaba orando y sacando chamucos y quítense y abran paso y a la derecha y... No, él se mantenía firme en lo que estaba orando. En el cielo estaba provocándose algo que en el mismo cielo se resolvió. Pero Daniel, ¿qué hizo? Persistió. ¿Qué hubiera pasado si Daniel en el día 18 se hubiera rendido? A lo mejor yo no hubiera llegado al día 20, claro, estoy especulando. Pero Daniel se propuso orar 21 días y 21 días oró. Se propuso ayunar 21 días y 21 días ayunó. Era disciplinado, pero también era resistente. Él permanecía orando, 60 años orando. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo perseverar y cuándo descansar en la soberanía de Dios? Por ejemplo, Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice, yo oré 3 veces a Dios para que me quitara esto, un mal que él tenía. Y finalmente Dios le envió un mensaje, Pablo, no te voy a quitar eso, pero te daré mi gracia, que es lo único que necesitas. El texto dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sabe que al impresionante apóstol Pablo, que resucitó un muerto, que sanaba con su sombra, que liberaba a una señorita endemoniada, que hacía cosas increíbles sanando a otros, Dios no le quitó el problema, la afección física que él tenía. Pero Dios le dijo, no te la voy a quitar, para ti es mi gracia, vas a vivir con eso. Jesús le dijo a sus discípulos, no oren como los paganos, que creen que Dios los va a escuchar por su palabrería, porque hablan mucho. Pero su Padre Celestial, les dijo Jesús, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que lo pidan. Entonces, ¿para qué orar? Porque cuando yo oro, yo alineo mi voluntad a la voluntad de Dios. No Dios se alinea a mi voluntad. Esa es la tremenda diferencia. Algunas cosas por las que oramos, incluso las cosas buenas que creemos que son la voluntad de Dios, no las obtendremos a veces, no importa cuánto tiempo oremos. Pero la Biblia dice, llamad y se os abrirá. Y llamar es toc, 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 toc. Toque la puerta. Jesús da ejemplo de una viuda insistente que iba con un juez injusto y le tocaba y le tocaba y le tocaba hasta que el juez se desesperó y dijo, ya me hartó esta mujer, me está sacando de mis casillas, le voy a hacer justicia. No me importa el qué dirá ni nada, pero nomás por su insistencia le voy a hacer justicia. Y dice Jesús, si un juez injusto hizo justicia por toda la guerra que le daban, ¿cuánto más su Padre Celestial contestará a los que insisten de día y de noche? Una regla general es seguir orando hasta que Dios le deje claro que usted ya se detenga. A Pablo Dios le dijo, ya no me ores por eso, no te lo voy a quitar. Perfecto. Ahora, a veces nosotros tenemos una impresión de nuestro espíritu de que tenemos que estar orando por algo que sabemos que es lo que Dios quiere, que es la palabra de Dios. Permanezca hasta que lo consiga. Permanezca hasta que venga Dios y de alguna manera le haga saber, es suficiente, ya no ores más. Ore por aquellas cosas que Dios ha puesto en su corazón, por ese lugar que usted dice que Dios le puso que orara. Y si no le ha dicho Dios que deje de orar por eso, no lo haga, persiste en su oración. Hay testimonios preciosos de gente que empezó a orar por otra nación sin haber estado ahí, sin conocerla, y luego se enteró que en ese mismo tiempo cosas increíbles pasaron gracias a la oración de estas personas. La oración es poder de Dios en nuestras manos.
Permítame concluir el mensaje con la conclusión de la historia que leímos. Daniel fue arrojado al foso de los leones, y aunque el rey Darío no quería que sucediera, simplemente fue vanidoso al aceptar que se le adorara a él, y fue débil de voluntad por escuchar a sus funcionarios. ¿Sabe qué? Aprobó una ley absurda. ¿Y qué hizo? Pues toda la noche veló, angustiado porque Daniel, que era su amigo, alguien a quien él quería poner por sobre todos, estaba siendo devorado por los leones. Mala noche para el rey. La Biblia dice que el rey no podía dormir y que se fue de madrugada al foso a ver cómo estaba a Daniel, a ver si había habido algún milagro, a ver si el Dios en el que él creía lo había salvado. Por otro lado, los enemigos de Daniel tampoco durmieron porque hicieron una fiestota. Ya nos deshicimos de Daniel, jajaja, y salud, y qué bonito, y qué divertido. Tampoco durmieron. El único que durmió esa noche, ¿saben quién fue? Daniel. ¿Dónde? En el foso de los leones. Durmió con la paz que da, que Dios lo estaba guardando. Al amanecer había dos grupos de desvelados, la gente del rey y los enemigos de Daniel, y Daniel estaba bien descansado, sano y salvo en medio del foso de los leones. ¿Sabe qué? Dios salvó a Daniel, Dios respaldó a Daniel. El complot de estos hombres fue exhibido y ellos fueron echados a los leones. Y al final Dios fue glorificado porque el rey dijo: a partir de hoy decreto que el único rey al que se le debe rendir culto y al que se le debe honrar es al Dios de Daniel. Ahora, no siempre sucede así. Hace casi 2000 años hubo un hombre de Nazaret que, a pesar de su oración en el huerto, tuvo que pasar por una espantosa muerte, porque era la voluntad de Dios para salvarnos a usted y a mí. Su nombre es Jesucristo, el Mesías prometido. La oración de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí donde está usted, le voy a pedir que cierre sus ojitos, que incline su rostro y que me siga en esta oración. Precioso Dios, te damos gracias porque la oración es el medio que tú nos das para comunicarnos contigo. Entendemos que la oración tiene el poder de abrir los cielos, de generar cosas en lo espiritual, pero también en lo natural, de afectar cosas que no vemos y cosas que vemos, Dios. Permite que empecemos de manera personal, cada uno de nosotros, a atesorar y a valorar la oración. Permite que podamos tomar la disciplina diaria de estar orando constantemente. Esa comunión y esa cercanía contigo nos enseñará a escuchar tu voz, a seguir tus instrucciones, y nos traerá bendición. Padre, también ayúdanos a ser sabios en nuestro comportamiento ante la cultura, ante los retos que tenemos delante de nosotros, Dios. Permite que podamos nosotros ser gente que desafía a esta cultura. Nosotros estamos aquí para establecer tu reino de los cielos, para que tu reino de los cielos se acerque. La gente de este mundo no conoce tu reino, no lo acepta, ni tiene la idea del buen reino que es. Pero quienes hemos creído sabemos lo que es tu reino y lo que significa un reino de amor, de paz, de justicia, donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni robo, ni corrupción. Un reino perfecto con un rey perfecto. Permite que nosotros seamos gente que establece tu reino en esta tierra, que aprendamos a ponernos en la brecha, a desafiar a esta sociedad y que aprendamos a ser persistentes en nuestra oración hasta el momento que se cumpla tu voluntad en la tierra. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, y que tu reino sea establecido en la vida de tantas personas que necesitan conocerte, que podamos impactar nuestra familia, nuestra ciudad, nuestras comunidades, nuestros estados, nuestros países, de donde quiera que nos están viendo, Dios. Padre, escucha nuestra oración y ayúdanos a que sea un hábito formal todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amigas y amigos, muchísimas gracias por haberse conectado. Yo confío que esta palabra haya animado su corazón y lo provoque a tomar determinaciones firmes acerca de la oración. No lo deje de lado.
El día que usted vea una respuesta de su oración, anótelo y su fe al orar será fortalecida. Lea su Biblia, vea las promesas de Dios y ore con su Biblia en mano las promesas de Dios. Ore con humildad, ore con arrepentimiento, ore esperando la gracia y el favor de Dios hacia usted, que sus oídos están atentos a su oración de día y de noche. Eso dice la palabra. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Recuerde suscribirse al canal si no lo ha hecho, darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que publicamos algo. Póngame su dedito arriba, su like, póngame algún comentario, de verdad me bendicen sus comentarios. Si tiene alguna necesidad de oración, escriba nuestro correo que aparece en pantalla y no tengo nada más que decirle. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes.